Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas de J. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la atalaya de esta semana. Vamos a comenzar. Nos encontramos en el artículo de estudio número 45, el cual tiene por título ¿Cómo ayudar a otros a obedecer lo que Cristo mandó?, el cual está basado en el libro de Mateo 28, 19 y 20. Muy bien, entonces la pregunta número 1 es, ¿qué mandó Jesús en Mateo 28, de 18 al 20? Como se menciona en el texto, Jesús mandó a sus discípulos que enseñaran a toda clase de personas a obedecer este mismo mandato y también a que se bautizaran. Ahora veamos la pregunta número 2. ¿Qué preguntas vamos a analizar? En primer lugar, ¿qué debemos hacer además de enseñarles a los nuevos discípulos las normas de Dios? En segundo lugar, ¿cómo puede toda la congregación ayudar a los estudiantes de la Biblia a progresar en sentido espiritual? Y, en tercer lugar, ¿cómo podemos ayudar a los hermanos inactivos a participar de nuevo en la obra de hacer discípulos? Vamos a pasar al primer subtema que tiene por título: Enseñémosle a obedecer lo que Cristo mandó. Ahora veamos la pregunta número 3. ¿Qué detalle incluye el mandato que dio Jesús? Vemos que Jesús no solo dijo que enseñáramos todo lo que nos ha mandado, sino que enseñemos a obedecer todo lo que nos ha mandado. Por eso, si queremos cumplir con ese detalle, tenemos que enseñarle a nuestro estudiante qué hacer, pero también cómo hacerlo. Ahora veamos la pregunta número 4. Explique con un ejemplo cómo podemos enseñar a alguien a obedecer lo que Cristo mandó. Por ejemplo, un instructor en una escuela de conducción para enseñar a sus alumnos a obedecer las normas de tránsito. Primero les enseña por medio de clases teóricas, pero para que aprendan a obedecerlas, también debe acompañarlos en sus clases prácticas para ayudarlos a aplicar lo que han aprendido. Igualmente nosotros, al enseñar a nuestros estudiantes, no solo debemos enseñarles sobre qué es lo que debemos hacer, sino también cómo podemos hacerlo. Ahora veamos la pregunta número 5, parte A. Según Juan 14:15 y Primera de Juan 2:3, ¿qué debemos enseñar al estudiante a hacer? Como se menciona en estos textos, no solo debemos enseñarles sobre lo que Dios espera que hagamos, sino también debemos enseñarles a ponerlo en práctica en su vida diaria, lo que aprende. Ahora veamos la pregunta número 5, parte B. Dé algunos ejemplos de cómo podemos hacerlo. Por ejemplo, de acuerdo a nuestras experiencias, podemos mostrarle cómo puede aplicar estos principios en la escuela, en el trabajo o al escoger entretenimiento.
O también podemos contarle alguna experiencia personal que demuestre cómo los consejos de la Biblia nos protegieron o nos ayudaron a tomar una buena decisión. Y también cuando oremos junto con Él, podemos pedirle a Jehová que su Espíritu Santo lo guíe. Ahora veamos la pregunta número 6. ¿Qué más debemos hacer para enseñar a otros a obedecer los mandatos de Jesús? También debemos ayudar al estudiante a que llegue a tener el deseo de predicar, y para ellos debemos hacerlo con paciencia a entender mejor las verdades de la Biblia, para que lleguen a tener una fe fuerte, y así su corazón los impulse a predicar. Ahora veamos la pregunta número 7. ¿Cómo podemos ayudar al estudiante a tener el deseo de predicar las buenas noticias? Podemos hacerle al estudiante preguntas como estas. ¿Cómo diría usted que ha mejorado su vida desde que aceptó el mensaje del reino? ¿Cree que otras personas necesitan escucharlo? ¿Qué puede hacer por ellas? También podemos enseñarle los tratados del kit de enseñanza y preguntarles cuáles cree que les gustaría a sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. Luego practicar con él para que aprenda cómo ofrecerlos de manera amable. Vamos a pasar al segundo subtema que tiene por título el papel de la congregación en el progreso de los estudiantes. Ahora veamos la pregunta número 8. ¿Por qué es importante que la persona llegue a sentir un profundo amor a Dios y al prójimo? Porque estos son los dos mandamientos más importantes. Así que, si enseñamos al estudiante a obedecerlos, ellos estarán dispuestos a cumplir con el mandato de predicar. Como se menciona en el recuadro, otras maneras de ayudar a nuestros estudiantes son ayudándoles a leer la Biblia, aunque sea unos minutos al día. También debemos enseñarles a meditar en lo que leen la Biblia. Por ejemplo, con estas 4 preguntas. ¿Qué me enseña sobre Dios? ¿Qué relación tiene con el tema central de la Biblia? ¿Cómo puede ayudarme este pasaje en mi vida? ¿Cómo puedo usar este pasaje para ayudar a otros? Y finalmente, también debemos enseñarles a orar a Jehová. ¿Y qué es lo que puede mencionar en sus oraciones? Y podemos hacerlo mediante algunos ejemplos de la Biblia y también con las oraciones que hacemos junto con Él, siendo específicas, sinceras y que reflejen nuestro amor por Jehová. Ahora veamos la pregunta número 9. ¿De qué maneras aprende una persona a manejar un automóvil? Vemos que no solo aprende de lo que dice su instructor, sino también del ejemplo de otros buenos conductores. Por ejemplo, puede fijarse cómo un vehículo permite amablemente que otro se incorpore a la carretera antes que él, o también cuando alguien baja las luces para no deslumbrar a quienes vienen en sentido contrario. Ahora veamos la pregunta número 10.
¿Qué ayudará al estudiante a progresar en sentido espiritual? Vemos que al igual que el ejemplo de una persona que aprende a conducir, igualmente el estudiante puede aprender de los buenos ejemplos de otros siervos de Jehová. Y esta es una razón importante por la que debe asistir a las reuniones cristianas, ya que en ellas aumentará su conocimiento, fortalecerá su fe y lo ayudará a querer más a Dios. También en las reuniones, su maestro puede presentarles a hermanos y hermanas con quienes tal vez tengan muchas cosas en común, y de esa manera el estudiante se sentirá más animado. Ahora veamos la pregunta número 11. ¿Qué casos pudieran darse en la congregación y qué efecto pueden tener en los estudiantes? Por ejemplo, un estudiante que es madre soltera se fija en una hermana que está en una situación parecida. Eso le conmueve ver el esfuerzo tan grande que hace la hermana por venir al salón del reino con sus niños. Otro estudiante que está intentando dejar de fumar conoce a un publicador que pasó por una lucha similar y el hermano le cuenta que su amor a Jehová lo motivó a obedecer los principios bíblicos y vencer ese vicio. Luego de contarle su historia y asegurarle que él también puede lograrlo, el estudiante se siente muy animado. Y otro ejemplo, una joven que está estudiando la Biblia se fija en una hermana de su edad, a la que se ve muy feliz siendo testigo. Esto hace que el estudiante quiera saber por qué la hermana siempre está alegre. Ahora veamos la pregunta número 12. ¿Por qué decimos que todos podemos aportar nuestro granito de arena al progreso de los estudiantes? Porque el estudiante, al ir conociendo a varios hermanos de la congregación, puede ir beneficiándose de nuestro ejemplo y podrá darse cuenta de que es posible hacer los cambios necesarios para llegar a ser discípulo de Cristo. Por eso debemos esforzarnos por ser buenos ejemplos para ellos. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo para animar a los estudiantes de la Biblia que vienen a las reuniones? Vamos a pasar al tercer subtema que tiene por título, Ayudemos a los inactivos a volver a predicar. Ahora veamos la pregunta número 13 y 14. ¿Cómo trató Jesús a sus apóstoles cuando estaban desanimados? Vemos que a pesar de que sus apóstoles lo habían abandonado, luego de resucitar, Jesús no los rechazó, sino que siguió llamándolos mis hermanos. Entonces vemos que Jesús imitó a Jehová siendo compasivo y estando dispuesto a perdonar. Ahora veamos la pregunta número 15. ¿Qué sentimos por quienes han dejado de predicar? Nos preocupamos mucho por ellos y los extrañamos muchísimo, ya que siguen siendo nuestros hermanos y los amamos, y no olvidamos todo lo que hicieron en el pasado por Jehová.
Ahora veamos la pregunta número 16. ¿Cuál es una manera de demostrarles a nuestros hermanos inactivos que nos interesamos por ellos? Al igual que Jesús invitó a sus apóstoles a reunirse cuando estaban desanimados, igualmente nosotros podemos invitarlos con cariño a las reuniones y nos sentiremos felices al verlos. Así tengamos que invitarles varias veces para que acepten. Ahora veamos la pregunta número 17. ¿Qué debemos hacer si un inactivo viene a una reunión? Así como Jesús se les acercó a sus apóstoles y habló con ellos para hacer que se sintieran bienvenidos, igualmente nosotros debemos recibirlos con los brazos abiertos, acercarnos a ellos y darle una afectuosa bienvenida. Ahora veamos la pregunta número 18. ¿Cómo podemos darles ánimo y confianza a los inactivos? Así como Jesús tranquilizó a sus apóstoles, ya que debían sentirse abrumados ante la idea de predicar a toda la tierra. Igualmente nosotros podemos animarlos y darles confianza, diciéndoles que no tendrán que predicar solos y ofrecernos a salir con ellos cuando estén listos. Vamos a pasar al cuarto subtema que tiene por título: Completemos la obra que Jesús nos encargó. Ahora veamos la pregunta número 19. ¿Cuál es nuestro más sincero deseo y por qué? Nuestro más sincero deseo es completar la obra que se nos ha encargado, el de buscar a los que tienen la actitud correcta para obtener vida eterna, porque queremos seguir el ejemplo de Jesús y cumplir con la voluntad de Jehová. Ahora veamos la pregunta número 20. Según Filipenses 4:13, ¿por qué podemos cumplir con la misión que Jesús nos mandó? Como se menciona en el texto, porque así como Jehová le dio las fuerzas a Jesús y a sus apóstoles de predicar a todas las personas, igualmente nosotros podemos contar con su ayuda. Ahora responderemos a las preguntas de repaso titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta es: ¿cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes de la Biblia a obedecer lo que Jesús mandó? Podemos enseñarle primeramente a cumplir con los mandamientos más importantes, que es amar a Jehová y amar al prójimo. También podemos enseñarle los tratados del kit de enseñanza y preguntarle cuáles cree que les gustarían a sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. Luego practicar con él para que aprenda cómo ofrecerlos de manera amable. También podemos enseñarles a tener un programa para leer la Biblia diariamente y meditar en ella, y enseñarles a orar. La segunda pregunta es: ¿qué podemos hacer para animar a los estudiantes de la Biblia que asisten a las reuniones? Al igual que el ejemplo de una persona que aprende a conducir, igualmente el estudiante puede aprender de los buenos ejemplos de otros siervos de Jehová. Y esta es una razón importante por la que podemos animarlo a asistir a las reuniones cristianas, ya que en ellas aumentará su conocimiento, fortalecerá su fe y lo ayudará a querer más a Dios. Y también en las reuniones,
Su maestro puede presentarles a hermanos y hermanas con quienes tal vez tengan muchas cosas en común, y de esa manera el estudiante se sentirá más animado. La tercera pregunta es, ¿de qué maneras podemos ayudar a los inactivos a salir a predicar de nuevo? Podemos hacerlo imitando el ejemplo de Jesús con sus apóstoles. Por ejemplo, invitándolos con cariño a las reuniones, recibiéndolos con los brazos abiertos y dándoles ánimo y confianza para predicar. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un caluroso abrazo y que Jehová los bendiga y proteja.